Sí, hola, buenos días. Bueno, Arturo, la última reunión fue el 9 de marzo. 9 de Sí. marzo. Es que Pero bueno, memoria... por poner un poco en contexto todo. Supongo que muchos conocéis, pero a lo mejor algunos no estáis familiarizados. El GETIRBE realmente es un grupo de gobernanza que se creó el 15 de junio del 2022, presidido por la Secretaría de Estado de Energía. Lo que se intentó hacer es un grupo que, por cierto, he visto que en la estrategia de ADIVE proponéis un foro también como de intercambio entre la administración y el sector. Bueno, pues realmente GETIRBE es eso, porque no es más que un instrumento que pone en común a todas las administraciones a los tres niveles, local, autonómico y general del Estado, con las asociaciones sectoriales profesionales vinculadas con la movilidad eléctrica. Como digo, se crea el 15 de junio del 2022, la última reunión fue el 9 de marzo del 2023 y en estos 9 meses, dijésemos, lo que se ha hecho es, ha habido 3 reuniones del plenario y se han creado 3 subgrupos de trabajo. Tras la primera reunión del plenario, se pidieron aportaciones del sector para identificar un poco qué barreras había al despliegue, quiénes eran los responsables, porque en el grupo al final lo que se trata de identificar es si hay una barrera, quién es el responsable de poner una medida para poder superarla, ¿no? Se recibieron más de 200 aportaciones tras esta primera reunión y se decidió hacer 3 subgrupos de trabajo centrados en mejoras de los programas de movilidad, otro, agilización en la tramitación administrativa de la infraestructura y un tercer grupo sobre interpretación de la normativa, porque es cierto que en los últimos años hay mucha normativa y había ciertas dudas sobre ciertas interpretaciones. En marzo fue la última reunión y se elaboró un documento de balance y conclusiones de estos 9 primeros meses y se ha publicado un documento de preguntas frecuentes de interpretación normativa. Toda esta documentación está en la web del IDAE, se puede consultar, dijésemos, estos trabajos que ha habido en estos 9 meses, ¿no? A mí me gustaría comentar las medidas en 3 bloques, también un poco para responder a la pregunta de cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Muy brevemente, un primer bloque de qué medidas, dijésemos, han salido a la luz a raíz de estos 9 primeros meses de trabajo. Otro bloque de cuáles están en desarrollo, que se comentaron en el grupo, pero están ahora mismo en desarrollo y verán la luz próximamente. Y es cierto que hay un tercer paquete que es cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? ¿Qué otras posibles medidas se pueden hacer? Aunque realmente con la estrategia que habéis presentado, yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, en qué tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, por empezar con el primer bloque, por ejemplo, en estos primeros 9 meses y a raíz de las aportaciones que se recibieron del sector, por ejemplo, creo que se ha avanzado en el tema de la disposición de puntos de recarga en carreteras. La Dirección General de Carreteras, de esa primera reunión del grupo… Marina, ¿qué tal? Nada. Pues de esa primera reunión del grupo donde se pusieron de manifiesto barreras que hay, ¿no? Pues aunque se había ya publicado la orden 178, la orden del MITMA 178 para favorecer el despliegue de infraestructuras, se seguían identificando por el sector pues temas tan pues voy a decir obvios, ¿no? Pero como que se pedía elevar a público el contrato entre operador y titular de los terrenos, acreditar la titularidad de los terrenos. Todo esto, pues gracias a esas aportaciones y esos comentarios, pues dio lugar a otra orden, la 277, también de la Dirección General de Carreteras, dijésemos que agiliza y sustituye por una declaración responsable adherida, o sea, anexa al contrato este tema, ¿no? Otro tema que también surgió, por ejemplo, fue todo el tema de que cuando en el Real Decreto Ley 23 se habilita que las instalaciones de 250 kilovatios pueden acceder a, dijésemos, a declaración de utilidad pública, pero están sometidas a las autorizaciones previas, es cierto que esto el sector transmitió que, bueno, pues que estaba creando una barrera. Como sabéis, el Real Decreto Ley 5 de este año 2023 lo que ha hecho es elevarlo a 3 megavatios. Esto, bueno, por poner algunos ejemplos de cosas que además si leéis los antecedentes de estas normativas veréis que se hace mención a ese grupo GETIRBE, ¿no? Pasamos al siguiente bloque, ¿no? Que es ¿qué va a salir? Que hemos estado trabajando.
Pues una cosa que está pendiente, que se ha dicho en el grupo y en la última reunión del 9 de marzo, además estuvo la directora de la CNMC y hoy que ahora está Marina, y obviamente yo en distribución, mejor que tú, yo no voy a decir nada, pero sí que es cierto que hay un trabajo que está pendiente de salir, que es esa circular de la CNMC de metodología y conexión a la red de distribución y de transporte de las instalaciones de demanda de energía, ¿no? En la mesa anterior también ha salido, ¿no? Bueno, ha salido las necesidades de inversión, obviamente, que esa es otra cosa, pero también es cierto que esos plazos que se dilatan con esta circular, que lo que hará será armonizar los contratos, armonizar los criterios de valoración y llegar a publicar ese mapa de capacidades de potencia disponible, pues creo que agilizará mucho. Y por no entretenerme más, que se puede luego decir, ¿qué se puede seguir haciendo? Pues yo creo que hay muchos campos en los que seguir trabajando. En el seno del GETIRBE hay uno especialmente significativo y también se ha mencionado antes. Tenemos el AFIR encima de la mesa. El reglamento de despliegue de combustibles alternativos tiene unos retos no solo de cumplimiento, que es los primeros que vemos, ¿no? O sea, hay unos retos de cumplimiento, de despliegue, de recarga, tanto para ligeros como para pesados, muy ambiciosos, pero también de reporte a la Comisión. Pues el primer marco de acción nacional, el borrador, hay que enviarlo en diciembre del 2024, está a la vuelta de la esquina. Luego también hay otros informes de reporte sobre cómo contribuye la bidireccionalidad o la recarga inteligente a la flexibilidad de la red. Es decir, hay unos requisitos de reporte que implícitamente nos van a obligar a tener esa estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga en España, porque está implícita dijésemos, en esos reportes que hay que hacer a la Comisión, y para eso va a hacer falta todo el sector. Es decir, instrumentos como GETIRBE, llamémosle GETIRBE, llamémosle foro de todo el sector de la movilidad, van a ser necesarios. Otras áreas en las que se puede seguir trabajando, y estoy convencida que se va a seguir trabajando, pues el objeto de la siguiente mesa, todo el sistema de e-credits. Desde que se aprobó la directiva, la DER 3, se abre esa posibilidad que los Estados miembros pongan en marcha esos sistemas de e-credits. Y, como no, por último, y ya dejo a mis compañeros, creo que hay que seguir trabajando, y también se ha mencionado, en cómo incentivar, aumentar el parque de vehículos y ese despliegue mediante mejoras del programa de ayudas, también / fiscalidad, ¿no? Es decir, los incentivos pueden ser ayudas a fondo perdido o pueden ser incentivos fiscales. Esos temas también habrá que seguir trabajando en ellos. En primer lugar, en cuanto a la valoración de los puntos de recarga, según los datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, se ha producido un importante aumento, como habréis visto, veréis estas jornadas, en 2022, que se ha ralentizado algo en el 2023. Y tenemos, según en España, ¿se me oye mal? 23.000 puntos de recarga instalados de pequeña potencia, 50 kilovatios, y 5.000 de entre 50 y 300 kilovatios. En términos comparativos con otros países europeos, dada la población y las características del territorio, pues tenemos que decir que la red de recarga no es suficiente. Tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de los distribuidores eléctricos, desde el punto de vista de todos los agentes. Y tenemos que aunar una serie de consideraciones en torno a mejora de información, a transparencia y a capacidad, y a transparencia en dar la capacidad que tienen las redes para ello. España es el 7º país europeo en puntos de recarga. Y no solo es el número de puntos de recarga, sino que es también la potencia de estos puntos de recarga. Y esto se incrementa, como ha dicho Isabel, con las obligaciones que impone el Reglamento de Infraestructuras de Combustibles Alternativos, que va a imponer una serie de obligaciones y una serie de consideraciones también de información, pero también de instalación de puntos de recarga en el propio territorio. El PENIEC y el PENIEC actualizado habla de 5,5 millones de puntos de recarga en 2030. Perdón, de vehículos eléctricos en 2030. Si no hay puntos de recarga en plazos anteriores, previos, no se va a conseguir esa confianza que necesitan los consumidores para los puntos de recarga. Y aquí hay una serie de elementos en los que podemos trabajar. Hay una serie de elementos en la agilidad de las tramitaciones. Tú hablabas, Arturo, de la declaración responsable. Se modificó y se permitió declaración responsable, pero no para las infraestructuras eléctricas necesarias para que el punto de recarga esté en funcionamiento en la red.
Nosotros solicitamos, venimos solicitándolo, que se sustituya, que se establezca también esa declaración responsable para las autorizaciones, en lugar de esas autorizaciones para la infraestructura eléctrica necesaria para los puntos de recarga. Hace falta avanzar en la digitalización de las redes de puntos de recarga y hace falta avanzar también en la digitalización de las redes de distribución, que es lo que estamos señalando. Las redes de distribución tienen un papel muy diferente en el nuevo modelo eléctrico al que vamos. De ser una red y sobre todo en la que se preocupaba poco la regulación en la baja tensión y en la media tensión, que ahora con el autoconsumo, con los puntos de recarga, adquieren un papel importantísimo, se convierte en redes multidireccionales en la que el consumidor va a verter el excedente, va a tomar, va a producir, va a almacenar y el punto de recarga tiene allí un papel importante. Por eso que la planificación de la red de distribución, que la retribución de la red de distribución sea adecuada y sea coherente con los planes y la información que den los agentes que van a realizar puntos de recarga en las redes, en las carreteras, en las ciudades, sería un elemento importante para poder avanzar en esta línea. También la fiscalidad, lo ha dicho Isabel, se debería establecer medidas fiscales, las ayudas llegan tarde en relación con el impuesto de sociedades o el IVA. Y debería también establecerse, y la circular de acceso y conexión es un elemento que creemos de la demanda, sabéis que hay grupos de trabajo en la CNMC que se está trabajando en este tema, es un elemento también de enorme importancia para ello. ¿Por qué? Porque va a facilitar la homogeneización de los requisitos que son necesarios para solicitar el acceso a los distribuidores, porque va a obligar a dar transparencia sobre la capacidad que tienen las redes. Hasta ahora la capacidad y el acceso se daba porque se estaba pensando y se focalizaba en el acceso de la generación en base a la prelación, al orden de prelación, al tiempo en que se pedía la solicitud. En la circular de acceso y conexión de la demanda va a habilitar la flexibilidad. Nosotros, los distribuidores, podremos dar mayor flexibilidad, podremos dar la capacidad con criterios distintos, no solo de la prioridad temporal, y esto va a abrir un campo nuevo y mayores posibilidades. Y luego una de las cuestiones que ha facilitado el GETIRBE, que creo que debe continuarse, es ponernos en contacto a todos los interesados. Y independientemente de que las webs de las distribuidoras se establezcan unos requisitos de qué deben tener para que los promotores puedan conocer realmente las necesidades, el modo de solicitar la capacidad, cuánta capacidad hay o no, realmente también ha permitido que nosotros ofrezcamos colaboración con los agentes, podamos hablar con ellos y tratar de hacer unos procedimientos también más sencillos, sin perjuicio que hay parte que tiene que ser regulada, pero sí ha permitido ponernos en contacto, hablar y facilitar esta tarea. Somos conscientes de la importancia que tiene la descarbonización del transporte y ahí la red de distribución tiene un papel enormemente importante, pero hay temas regulatorios y hay temas también de colaboración entre público-privada que deben facilitar estas actuaciones. A ver, nosotros, y alguna vez ya lo hemos comentado, pensamos que quizás hay más puntos de recarga de acceso público que los 28 o 29.000 que se dicen, que hay un porcentaje de puntos de recarga no controlados porque no dependen en todos los casos de CPOs y MSPs. Pero en cualquier caso es cierto que ojalá que hubiera mucho más porque deberíamos de crecer mucho más. Es decir, ahora mismo, y todos lo sabemos, pues Europa ha puesto el foco en ser referente en electromovilidad, ha puesto a disposición de todos los países miembros muchísimo dinero para que vayamos muy rápido en hacer infraestructura y la sensación que yo tengo es que pasarán de aquí 4, 5, 6 años, las intensidades de ayuda bajarán y nosotros estaremos con los deberes a medio hacer con respecto a otros países europeos. Perdóname, Alejandro, quería pedir al fondo, por favor, si pueden mantener silencio, por favor, si pueden mantener silencio al fondo porque no se oye muy bien. Muchas gracias, perdona. Vale. Pues la sensación es que quizás de aquí 5 o 6 años miramos con retrospectiva y nos arrepentimos de no haber ido más rápido porque llegará un momento que estas intensidades de ayuda no se van a poder mantener. Y después también pues nos gustaría hacer un comentario, decir, ahora ha salido publicada la normativa FIR, tenemos 12 años para poderla cumplir todos los países europeos, con ello pues van a ser necesarios más de 600 hubs de recarga para turismos y más de 600 hubs de recarga para camiones y la sensación que quizás podemos llegar a tener es que hay que hacer un trabajo previo que en parte se está intentando promover desde AEDIBE, porque si la red de distribución y de transporte no está preparada no va a haber 1.200 hubs de aquí 12 años y no nos gustaría pues vernos de aquí 5 o 6 años pues con los titulares de prensa de que España es el país que está a la
cola en el cumplimiento de la normativa FIR. Hay que pensar que muchos de los países de nuestro alrededor ya tienen los deberes parcialmente. Mira que llevemos 2 años, pues porque el número de puntos de recarga que hemos conseguido poner en marcha es muy bajo. Nosotros tenemos abiertos ya más de 400 proyectos, hemos solicitado más de 300 permisos en administraciones públicas, pero en realidad tenemos 100 concedidas, 100 estaciones de servicio concedidas y 80 estarán construidas a final de año, pero en funcionamiento, pues a día de hoy tenemos solamente 10 estaciones, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Pero ¿cuál es el nudo gordiano de esa Bueno, incapacidad? nosotros tenemos una complejidad y que lo uno también con la segunda pregunta que me lanzabas. O sea, nosotros es cierto que tenemos un foco muy específico en recarga ultra rápida. O sea, nuestro estándar de instalación es al menos un punto de 300 kilovatios. En aquellos sitios donde no tenemos capacidad de red tenemos que instalar 150, pero es cierto que la mayoría de nuestros proyectos son proyectos que se desarrollan en media tensión, con lo cual la complejidad administrativa, no voy a decir que se duplica, porque no se duplica, porque instalar en baja tensión también está siendo muy complicado, pero ya cuando te metes en media y además tienes un montón de validaciones de proyectos y todo, pues los plazos se te alargan mucho más y eso explica que llevemos presentando proyectos 2 años y que en realidad hayamos podido ejecutar tan poco, ¿no? Obsolescencia. Nosotros hemos apostado solo por recarga ultra rápida y una de las razones también es esa, ¿no? Es cierto que la naturaleza de nuestro negocio es diferente. Nosotros no tenemos lo que se podría llamar carga en destino. O sea, nosotros tenemos carga on the go. Entonces necesitamos que la experiencia de cliente se asemeje a lo que puede ser un repostaje a día de hoy, ¿no? Y para eso necesitamos potencias de carga altas. ¿Puede ser que haya obsolescencia? Sí, asumimos ese riesgo y dentro de nuestros planes además está contemplada la renovación de infraestructura, pues porque sabemos que a lo mejor no aumenta mucho la velocidad de carga, pero habrá otro tipo de mejoras tecnológicas que habrá que ir incorporando porque afortunadamente la tecnología en el mundo de la infraestructura de recarga está yendo muy rápido. Pero creemos que por ahora, con unas velocidades de carga de 300 kilovatios, sí que vamos a dar cierto recorrido a esa tecnología, pero obviamente esto no va en busca de la rentabilidad. O sea, tenemos muy claro que la recarga para nosotros a día de hoy no es un negocio rentable ni lo va a ser en los próximos años, pero creemos que es algo que tenemos que poner a disposición de nuestros clientes, que los clientes tienen que percibir que la movilidad eléctrica es una realidad y que si lo ves en las estaciones de servicio al lado de los repostajes de combustibles fósiles, pues serás capaz de asemejarlo, ¿no? Y decir, a lo mejor soy capaz de moverme también, ¿no? con otro tipo de energía. Y entonces vamos un poco más con el impulso, ¿no? Y con toda nuestra estrategia de Positive Motion, que lo que tratamos es de ir un pasito más allá de esa descarbonización y sobre todo tratar de llevar de la mano a nuestros clientes a esto. Y aquí hablo ya no solo de clientes particulares, sino nosotros tenemos mucho negocio en transporte y yo creo que especialmente en el sector transporte es donde más dificultades se pueden encontrar hoy para hacer esta transición hacia la descarbonización. Inicialmente el concepto de carga de oportunidad, de destino, ¿no? Vinculada, ¿no? Todo eso ha evolucionado y estamos completamente seguros que vamos a tener que dar servicio a múltiples usuarios, clientes, profesionales de todo tipo, en carga C, en carga DC, entonces nos vamos a tener que adaptar a todo ello, ¿no? Pero el gran reto, que es común y con las singularidades de estar en entornos privilegiados, pero en entornos eléctricamente consolidados en cuanto a infraestructuras, hace que llegar a esa potencia de la que todos hablamos, ¿no? Para poder dotar de esos servicios de carga, pues cada vez sea más dificultoso, ¿no? Nosotros hasta ahora nos hemos aprovechado de los suministros eléctricos que teníamos en los aparcamientos, ¿no? Años atrás habíamos tomado medidas de eficiencia energética, habíamos reducido nuestros consumos, nuestra demanda de potencia y eso nos ha permitido tener ese margen, ¿no?
para poder ir dotando de puntos de carga a los aparcamientos. Ya hemos llegado al punto en el que hemos colapsado, ¿no?, nuestros suministros y ahora tenemos que empezar a buscar, digamos, alternativas, ¿no?, hacer replanteos importantes. Y esto en una situación en la que conservadora, ¿no?, de satisfacer la demanda actual, que todavía no es mucha, pero que está empezando a crecer en diferentes, digamos, usos, no solamente en el tradicional nuestro del usuario de rotación, sino que están entrando profesionales, están entrando car sharing, están entrando usuarios que quieren carga rápida y si realmente queremos ser ambiciosos para cuando, digamos, el mix de vehículos eléctricos sea mucho más elevado, vamos a tener que multiplicar, ¿no?, pero considerablemente, en varios órdenes de magnitud, la potencia que tenemos actualmente. Y eso no es trivial para nadie, pero en un entorno urbano con una infraestructura, digamos, consolidada, ¿no?, donde ya está hecho, donde no hay sitio para construir, digamos, centros de transformadores, subestaciones, no hay espacio realmente. Ese es un gran reto que tiene que afrontar el apartamento, pero que lo tiene que afrontar en conjunto, pues, con las distribuidoras, con los ayuntamientos. En fin. Tú me has preguntado, y va un poco en línea también con lo que dice Marcos, es verdad que hay en esa, dijésemos, con ese espíritu de marcar esa hoja de ruta y ser más ambiciosos, es cierto que hubo dos obligaciones, bueno, ha habido tres, ¿no?, pero bueno, son obligaciones que se ponen a determinados sectores, que es cierto que hubo reuniones con los sectores y se sabía que era difícil su cumplimiento. Uno es lo que dice todo el sector terciario, ¿no?, que sabéis que el Real Decreto Ley 29 del año de diciembre del 2021 impuso esa obligación de disponer de un punto de recarga por cada 40 plazas a aquellos parkings del sector terciario que tuvieran más de 20 plazas. Efectivamente, eso en conversaciones que ha habido con ANGET, incluso con otros, vamos, voy a decir con AENA, con ADIF, es decir, dijésemos empresas que tienen aparcamientos muy grandes, ¿no?, y que esta obligación obviamente era muy ambiciosa, precisamente por la tramitación muchas veces, pues sabíamos que no podían llegar al 1 de enero del 2023 y eso que dice Marcos es porque efectivamente nos lo hicieron llegar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí se estuvo en la disyuntiva de que se quería mandar desde el Ministerio, desde el Gobierno, ese mensaje de hay que apostar por esto, si bien tampoco hay un régimen sancionador, que era un poco lo que tú me preguntabas también, aunque es otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el Real Decreto Ley 29 también sustituye, bueno, no es que sustituya, porque realmente la licencia de obras tú la tienes también que pagar, pero puedes empezar los trabajos con una declaración responsable, ¿no? Ahí creo que lo que falta es, a lo mejor, son más de 8.000 ayuntamientos en toda España y es posible que hace falta más información, difusión. Nosotros hemos visto que hay ayuntamientos, por ejemplo, que tienen un modelo de declaración responsable, es decir, lo tienen absolutamente interiorizado y no hay ningún problema. Pero es cierto que hay que llegar a los 8.000, ¿no? Porque precisamente por ese estudio de campo que habéis hecho en ADIVE, pues se está viendo que hay ayuntamientos que no están admitiendo esas declaraciones responsables. En este caso creo que lo que hace falta es, pues no sé si trabajando con la FEM, que también ha surgido este tema en el seno del grupo GETIRBE, pues tratar de llegar a esos 8.000 para que realmente esta medida, que es cierto, como también decía Marina, no cubre, dijésemos, las autorizaciones eléctricas, es exclusivamente para esa licencia de obras, ¿no? Poder iniciar la instalación sin esperar a tener la licencia, pero sí es cierto que habría que trabajar con la FEM en este caso. Contesto. Creemos que la circular de acceso y conexión de la demanda va a facilitar cómo se transmite esa capacidad que además ese concepto de flexibilidad hace que no sea el mismo concepto de capacidad que podemos dar ahora y luego podemos establecer mecanismos de colaboración en el seno de GETIRBE o fuera con los agentes y con los promotores. Creo que la información es un elemento básico para que los promotores, los que hacen puntos de recarga y también para el propio sistema. Debe ponerse también en información qué
programas, qué planes tienen y en qué partes del territorio tienen que instalarse o que van a instalarse puntos de recarga. Porque eso nos facilitará también de futuro a las empresas distribuidoras y sus planes de inversión, de instalación eléctrica, que esos planes de inversión están regulados también y que necesitamos tener esa información, porque hay entornos muy diferentes. Tú hablabas de los entornos urbanos que no hay espacio, de la baja tensión que ha sido tan olvidada por la regulación, pero que la potencia pues, se puede establecer por mecanismos en esos, y hay que ver qué inversiones se hacen en esos entornos urbanos. Pero pensemos las obligaciones de AFIR en las grandes rutas, en las carreteras. Nunca se pensó que la red eléctrica va a estar acompasada con la gasolinera, con las potencias que necesitan las estaciones de servicio de 300. Eso no estaba pensado. Las redes no están acomodadas a eso. Necesitamos trabajar en esa línea. Y que la red está al servicio de la demanda y de la oferta. Y las redes tenemos que estar. Y aquí sí que creo que hay un concepto muy importante que ha recogido y que ha introducido en el ordenamiento jurídico, va a introducir la reforma de diseño de mercado, que sabéis que se está trabajando en la Comisión Europea, ya está en los trílogos, que a lo mejor se aprueba a final de año, que es las inversiones anticipatorias que tienen que hacer las redes de distribución. Las redes de distribución tienen que prever antes de que haya, a nuestro juicio, además, dónde va a haber esas necesidades. Ese concepto que no estaba recogido porque solo te retribuyen lo que ya has hecho, el que retribuyas para que se instale el vehículo eléctrico, pero la bomba de calor o el gran consumidor del centro de datos, tiene que recogerse en la normativa española. Y eso es un acierto que hace la Comisión. Y creo que tenemos que trabajar en esa línea. Y eso para el punto de recarga es importante. Y luego la tramitación administrativa. Las declaraciones responsables, o tendría que haber una ventanilla única, no sé, es un interés nacional. La bomba de calor se ha declarado, que a mí yo como abogada me parece muy llamativo, se ha declarado en el Reglamento Europeo de interés público superior. ¿Para qué? Para agilizar las tramitaciones. ¿Los puntos de recarga podrían declararse? Hay caminos, pero tenemos que avanzar en esa línea teniendo claro que la reducción de emisiones en el transporte es uno de los elementos básicos para llegar a los objetivos del 2030 y del 2050. A ver, yo diría que dentro de los posibles verticales que se tienen que poner puntos de recarga, hay dos segmentos que son los que representan Isabel y Jesús, que son los que están más cuantificados. Es decir, se sabe más o menos qué número de plazas están operadas por operadores de aparcamiento y se sabe pues también con bastante exactitud cuántas estaciones de servicio hay. Y también se sabe más o menos por proporción qué número de puntos de recarga se deberían de poner en los operadores de parking y los que se deberían de poner en las estaciones de servicio. Pues bien, haciendo números, más o menos decir, oye, pues del 1.600.000, 1.800.000 plazas de aparcamiento reguladas por operadores de parking, caerían 40.000. Y del 11.500 estaciones de servicio, pues nos tocarían cerca de 1.000. Pues seguramente ni en un 25% en el caso de los operadores de parking y ni un 10% en el tema de estaciones de servicio se han puesto estos puntos de recarga. Pues si esto pasa en los segmentos controlados, imagínate en los que no tenemos controlados. Es decir, porque quizás los centros comerciales también es un vertical que está bastante bien categorizado y ya han hecho bastante esfuerzo todos los promotores de centros comerciales para tenerlos, pero edificios de oficinas, centros logísticos, promociones de viviendas, que es una auténtica... Nosotros lo que necesitamos es, al final, cuando en todos los foros siempre vemos que estamos todos súper alineados y todos tenemos muy identificados los problemas, sabemos perfectamente lo que habría que hacer, pero el caso es que estamos en una situación de bloqueo en el que no pasa nada, ¿no? O sea, debemos tratar de buscar esa llave mágica que haga clic y que nos permita a todos empezar en cascada a avanzar en las ambiciones que tenemos de despliegue, ¿no? Y que nos permita también, y efectivamente estoy muy de acuerdo con Marcos, o sea, nosotros tampoco hemos podido cumplir muchas de las instalaciones obligatorias que teníamos. Es cierto que nosotros no estamos instalando lo que se nos está obligando, sino que estamos yendo más allá, ¿no? Con instalaciones más potentes, pero nos están llegando apercibimientos de la Administración por no tener instalado un punto de recarga que no me han dado permiso para instalarlo. Entonces, este tipo de situaciones creo que tenemos que ser capaces de corregirlo y de avanzar ya de manera clara y que no sigamos, que España no siga siendo el país que está atrás en movilidad eléctrica. Jesús, una pregunta muy rápida porque estamos fuera de tiempo, pero me interesa muchísimo. Infraestructuras de recarga de ámbito urbano que pueden servir como carga vinculada también, además de oportunidad, para usuarios que no tienen plaza de parking. ¿Este modelo puede funcionar en el ámbito urbano?
Muy buena pregunta, Arturo, porque en eso hemos pensado todos. Los aparcamientos públicos como normas generales están bien situados, entorno urbano, y tienen una característica prácticamente común, ¿no? Y es que por las noches su ocupación es Cero. casi cero. Pero lo curioso es que a priori es una buena solución para esa carga vinculada, pero es cierto que la demanda de este tipo de servicio hasta ahora es totalmente minoritaria. No sabemos si es que no lo estamos haciendo bien, si es que todavía no hay una densidad de usuarios particulares con vehículos eléctricos. En fin, ese potencial está ahí, pero todavía está por desarrollar.